Muy buenas tardes, bienvenidos a la televisión pública fueguina. Comienzo de semana, comienzo de mes. Seguimos avanzando en este 2019 que está lanzado en materia deportiva en todo el territorio provincial, como siempre, con Esteban Pablo aquí. ¿Cómo estás, Tincho? Mi amigo y colega, el relator de la televisión pública. Bueno, acá. estuvimos... ¿Cómo estás, Tincho? Bien. Buenas tardes a toda la comunidad deportiva. Es verdad, estuvimos ayer compartiendo nada más y nada menos que lo que significó la clasificación del equipo de Tierra del Fuego. El único que ha avanzado, me estoy refiriendo a los Cuervos del Fin del Mundo. Tenía una pulseada, tenía una puja mano a mano con Camioneros en la localidad de Río Grande. Que se acordó de jugar en el segundo tiempo, que lo perdía por 2 goles, pero al final iba a terminar cayendo, pero nada más que 3-2, ¿no? Sí, en un momento estaba 3-1 abajo, con las chances casi que se le fumaban. Lo cierto es que terminó clasificando el conjunto de los Cuervos. Un triunfo ya lo posicionaba en la siguiente instancia, el haber marcado antes de los 20 minutos del primer tiempo. La apertura del marcador, me parece a mí, lo hizo jugar más tranquilo al equipo de Posto y ya empezó a acariciar de a poco la clasificación que finalmente se dio. Sí, y por otro lado sintió muchísimo el golpe de haber quedado al margen una fecha antes el equipo de Victoria, que viajó a la capital santacruceña y que terminó perdiendo con Hispano. A mí me da la sensación... Hispano que salió del fondo, claro, que terminó siendo anteúltimo en el lugar del colista. Terminó el equipo de Ferro, que terminó sucumbiendo, que terminó cayendo ante los Cuervos. Sí, vamos a hablar de, por supuesto, el flamante campeón de la Superliga. Vamos a hablar de la heroica de los chicos de Pablito Aimar, porque necesitaba ganarle por 3 goles en este Sudamericano Sub-17. Ante el rival de toda la vida. Al rival de toda la vida, por supuesto, al clásico de Sudamérica. Le ganó a Brasil, lo dejó afuera, se metió en el hexagonal final y vamos a hablar, por supuesto, del comienzo del Mundial, que lo tenemos por la televisión pública argentina, ¿no? Así es, se retransmite obviamente por nuestra pantalla, por la pantalla de la televisión pública fueguina. Lo vemos el debut muy fervoroso al secretario de Deporte de la provincia, ¿no? Sí, a Ramiro Bravo. Después de la apertura, obviamente, del partido, ayer, antes del minuto de juego, ya la Argentina dominaba el partido, ya ganaba 1-0 frente a Australia. Fue victoria cómoda, sólida, desplegando muy buen juego. Terminó siendo goleada para los argentinos en el debut del Mundial. Pero vamos a pedirle al señor director la tapa del día y nos metemos con los Cuervos del Fin del Mundo. Vamos. Y justamente en la tapa del día empezamos hablando de los Cuervos del Fin del Mundo, de lo que ha sido la victoria y clasificación para la azulgrana. El Mundial se puso en marcha en la provincia de Misiones, en Tierra Colorada. Fue goleada en el debut 13-2 ante los canguros, ante la selección de Australia. Mañana el rival será Italia. Y hablamos de la Superliga, que ya tiene a su flamante campeón, es la Academia Racing Club. De la mano de Licha López y compañía, se ha consagrado la Academia una vez más. El Licha ha sido la figura y veíamos el gol de Solari. Casi un blooper, ¿no? Sí, un blooper de Marinelli, del arquero. Termina pegando la pelota en el travesaño. Después la apertura del marcador. Llegaría el empate para Tigre, que le dio la posibilidad a Racing de gritar campeón. Y vamos a comenzar, Esteban, a hablar de lo que sucedía con transmisión exclusiva, con transmisión como cada vez que fue local de la televisión pública fueguina de los Cuervos del Fin del Mundo. 10ª fecha, se terminaba la primera rueda, se jugó en condiciones ideales porque no hubo sol, pero no hubo frío, no estuvo presente el viento, se pudo practicar buen deporte al aire libre, ¿no? Así es, saltaron a la cancha a los Cuervos del Fin del Mundo y el equipo de Ferro ICF con las intenciones ya de sellar lo que era la primera rueda, la fase de grupos en este certamen regional federal amateur que
tiene al conjunto del boxing y al equipo de los Cuervos del Fin del Mundo en esta zona 1 avanzando de ronda gracias a esto. Primero, el gol de Emma Toledo, lo decíamos, cuando el reloj casi marcaba los 18 minutos del primer tiempo. Previo a los 20 minutos ya ganaba 1-0. En esta, quizás la única que falló, la única arriba, que no dio garantías Bordón, porque después el arquero de los Cuervos fue importante. Llovieron centros por todos lados, incluso tuvo esta. Creo que fue mano y palo, ¿no? En esa dio la sensación desde nuestro sector. La descuelga tipo básquet, si se quiere, tipo cachetada de handball desde lo que era el ángulo. En esos momentos se le animaba a Ferro, ¿no? Porque le sacaba un ratito que la le pelota. Sacaba la pelota, que lo hacía retrasarse a los Cuervos, iba sin tener mayor claridad, y los Cuervos que tuvo solidez defensiva principalmente en el fondo con su saga, pero fundamentalmente lo que ahí veíamos, cómo atenazaba arriba a Bordón y se quedaba con la pelota. Llegaba a través de pelotas detenidas. En esta lo había tenido Barrios con ese cabezazo. Otra vez Barrios que va hacia arriba y gana en lo alto. Asturi, que no tenía mucha estatura, si se quiere, que no tenía una talla de larguero. Controlaba allí en las primeras secciones en el primer tiempo. Ya en el complemento, lanzado al ataque también el equipo de Ferro, bien plantado en lo que era el contragolpe, el equipo de los Cuervos. Esta quizás en lo colectivo había sido buena, no, la apertura nunca llegó para Guala. Y viene después el blooper dentro de un rato. Claro, la desinteligencia. Ahí Videla que se la toca al otro central. Lo que hizo cubrir Bamondes para la salida de Asturi que nunca salió, Bamonde tampoco cubrió. Y Maxi Bossi que olió sangre, ¿no? Sí, se la duerme el optimismo del goleador de ir a buscar esa pelota que parecía intrascendente, y ahí veíamos el gol anulado el jugador, al centro delantero del Salso, que en este caso estaba en posición prohibida. Daldoso, perdón, era el centro delantero que estaba en posición prohibida. Fue Ferro y se encontró con esto, con una muralla de jugadores de la Azulgrana, fundamentalmente con Nico Martínez, con Barrios, con el Chelo Sánchez, que fue Quiroga importante. También, ¿no? Quiroga, que rindió 6 puntos todos los partidos, parejo de lo mejor de los Cuervos. Y después se fue acomodando Edu Barreto en su sector del campo. Todos fueron importantes, Martín, sí. En este caso en los Cuervos. Gran producción colectiva para poder sostener el resultado a su favor y que no se diera. Ahí veíamos una falta, una infracción, la pelota que se iba por encima del travesaño. La llegada de Mamaní, que tira el centro a las manos a la bolsita de Bordón, que seguía controlando. En esto fue importante el arquero, ¿no? Porque acá salía arriba, ¿no? Sí, y claro, atenazaba y aseguraba y no le había daba rebote. Solidez en defensa al equipo de los Cuervos. Esa pifia debe haber sido la única de Nico Martínez en el partido. Sí, que ¿no? derivó en el córner en contra. Después lo veíamos nuevamente responder de la mejor manera a Bordón, siempre en los centros cortando. Ahí Nico Martínez 2 veces controlando ante el asedio rival, ante la llegada de Martínez y Daldoso. Otra vez, obviamente, Bordón controlando, y el final del partido para que festejen los Cuervos del Fin del Mundo. Martín, un datito importante para contarte, porque ha terminado invicto el conjunto de los Cuervos de local. De local, claro. Empató contra Camioneros en la segunda fecha en el Hugo Lumbreras. Sí. Después le ganó a Victoria 2-1 con los goles de Bossi y de Wallace. Después, en el siguiente partido, esto fue por la fecha 4, por la fecha 6, los Cuervos que se impusieron, Tincho, por 3-1 sobre Hispanoamericano. Y me parece que ahí empezaron a cimentar lo que fue la seguidilla, porque previo a ese partido habían caído ante
el conjunto de Ferrocarril ICF 3-1 allá. de visitante. Y me parece a mí que si uno empieza a hacer una reflexión, empieza a hacer una lectura, ese fue un partido bisagra. De ahí en adelante se fueron consolidando y fueron hilvanando serie de victorias. Y yo lo que te decía en la transmisión, lo que perdió en Gallegos lo recuperó en Río Grande. Sí, porque le ganó a Victoria y a Camioneros allá. Claro, terminó. Después de ganarle a Hispano, fue a jugar contra Camioneros en la localidad de Río Grande. Allí terminó ganando por 2-1. Retornó hacia el Hugo Lumbreras, sumando quizás un punto valiosísimo contra el Boxing Club de Río Gallegos. Y con 3 jugadores menos. Claro, venía el Cuco de la zona y jugó gran parte del partido en inferioridad numérica. Terminó jugando con 8 y terminó 0-0. Sí, sin ninguna duda. Sí, después, de cualquier forma, hoy con el diario del lunes, ¿no? Pero y después de eso vino la de Victoria. Si no hubiera sacado ese punto, quizás si le hubiera ido mejor a Camioneros en la última fecha, hubiera complicado mucho a los Cuervos. La participación de los Cuervos en la siguiente, porque después vino de ese empate 0-0 entre el Boxing y los Cuervos en condición de local para el Azulgrana, vino la victoria agónica con el gol de Toledo frente a Victoria. Otra vez Toledo. Y otra vez ahí empezaba, ¿no? Toledo, que fue pieza importante porque en 2 partidos consecutivos le dio los gritos a la Azulgrana, lo hizo sumar puntos importantes y le dio la posibilidad de estar con vida. Sí, y la convicción de ir, porque yo también decía en la transmisión que Toledo se encuentra 2 veces con el gol en segundas jugadas. Yo me acuerdo la de Río Grande, un centro con rosca del Chelo Sánchez hacia el sector de Bossi. Bossi la pelea, la pelota queda suelta y aparece Toledo y la mete. Claro, le queda bollando y acá termina. Pasó algo similar. Claro, y acá también, porque vino el centro, la bajó Bossi, la mató Bossi y después medio como que se la pellizca el central, se la pellizca Bamón desde atrás. Y la pelota deriva al sector, al lugar donde estaba parado justamente dentro del área el jugador de los Cuervos, el volante central de la Azulgrana, que no lo dudó y sacó el remate. Un tanto débil la resistencia, si se quiere, del arquero. Pega al arquero y se le mete, ¿no? Del arquero Asturi, que no la pudo controlar, no la pudo desviar y terminó siendo gol para el equipo de los Cuervos. Ese gol que lo tranquilizó, porque antes de los 20 minutos ya ganaba 1-0 y después se retrasó. Sí, a decir verdad, el partido no fue bueno en líneas generales, o por lo menos no fue el mejor partido de los Cuervos. ¿No? Porque si se quiere, Ferro fue hasta 3/4, pero nunca encontró la puntada final, ese último pase que lo dejara mano a mano. A pesar de tener un centro delantero de importancia y deporte, ¿no? Sí, goleador, aparte juega bien de espaldas al arco para que lleguen pivoteando, para que lleguen los volantes. Bueno, en este caso no pudo ser, lo controlaron bien los 2 centrales de los Cuervos, siempre que quedó mano a mano, ya sea con Martínez o con, en este caso, el Chelo Sánchez. Después iba sumando Barrios, que hacía las veces también de central o de lateral. Bueno, fueron cerrando entre todos y buscándole la vuelta para marcar al corpulento número 9. ¿Qué te parece si le pedimos al señor director las placas que tenemos justamente hemos preparado justamente esto, lo que fue la victoria. En nuestra zona. Lo que decíamos, zona 1, la victoria de los Cuervos del Fin del Mundo por 2-0 con goles de Emma Toledo y Maxi Bossi. Estuvo acompañado por los otros resultados de los fueguinos, Martín. La caída, lo que vos mencionabas en Río Grande, que le daba cierta tranquilidad a los Cuervos del Fin del Mundo. Caída por 3-2 con 2 goles de Enzo Fernández. Sí, en un partido que se friccionó de entradita nomás, se puso complicado y justamente después lo que iba a suceder era una pequeña recuperación del conjunto de Camioneros, pero no le iba a alcanzar. Dicen que los que saben que dejó en el camino justamente un tiempo. Gustavo Bravo fue el que marcó para el equipo transportista a los 31, Sergio Enchos a los 44, los goles justamente del Boxing, Ismael Lencina a los 13 del primer tiempo, Enzo Fernández a los 39 del primero y a los 26 del segundo, justamente otra vez Enzo Fernández. Y lo que decíamos a la hora de hablar de Victoria, ¿no? El golpe al mentón
que le pega el propio equipo de los Cuervos del Fin del Mundo hizo que desde lo anímico no se pudiera recuperar y cayera ante Hispano en su cancha, en la capital santacruceña, con goles a los 25 minutos de Carlos Arévalo y a los 40 del segundo tiempo. Ambos en el segundo tiempo de Diego Hansich, y de esta forma cerrar un torneo para los de mi amigo Javier El Colo Míguez, que en la previa quizás y era el equipo, por cómo había trabajado, por cómo se había reforzado, quizás el candidato a luchar por uno de los lugares, ¿no? Quedarse con una de las plazas, al menos llegar hasta el final mano a mano peleándola. Bueno, finalmente esto no fue así. Fue entre los Cuervos y Camioneros, finalmente el que avanzó, y ya lo había hecho 3-4 fechas atrás, era el conjunto del Boxing Club, que justamente cuando se medía ante los Cuervos del Fin del Mundo por la fecha 8, ya en la pasada había asegurado su plaza. Después, obviamente, los Cuervos del Fin del Mundo, el equipo de la ciudad, es el otro que ha avanzado en esta zona 1. Y tenemos los clasificados de la zona 2. Claro, porque hay que empezar a proyectar rivales, ¿no? Claro, hay que empezar... Centro y norte de la provincia de Santa Cruz, ¿no? Hay que empezar a ver cuáles serán justamente los rivales. Independiente de Puerto San Julián, que terminó en la punta con 16 unidades. Terminó... Le ganó empató con el equipo de Caleta Olivia, ¿no? Con Olimpia Junior. Terminó igualando 1-1 su último compromiso. Los goles de Guerra y Huergo. ¿Usted dice que estaba arreglado eso? No, para nada, no sea así. De esta manera avanzaron los dos. Uno lo hizo primero, el otro lo hizo segundo. Olimpia Junior con la misma cantidad de unidades que el equipo de Estrella Norte, que goleó por 3-0 con 2 goles de Bravo y 1 de Cabrera, pero esto no le alcanzó porque le sucedía algo similar, lo mismo que hubiese pasado si hubiese ganado Camioneros y los Cuervos. En el resultado entre sí, el que salía favorecido era Olimpia Junior, que en definitiva terminó avanzando. El conjunto ahora del se cruzan, boxing, primero contra segundo, ¿no? Primero contra segundo, el conjunto del boxing entonces irá contra Olimpia Juniors, en tanto que el conjunto de Ushuaia, el equipo de Javier Eposto, deberá medirse ante Independiente. Independiente de Puerto San Julián, tenemos un amigo en común, Horacio Hueque. Le mandamos saludos a Le mandamos un saludo. Estuvo en la cancha. Sí, mirando y él los es de Cuervos. Independiente, así que no sea cosa que nos invite a ver el partido. Con respecto a esto que decía Esteban, la condición de primero del boxing lo va a hacer jugar el primer partido en condición de visitante y cerrar en Río Gallegos, al revés de los dirigidos por Javier Eposto, que tendrán que jugar primero en el sintético de Lugo Lumbreras y después ir a buscar la clasificación a Puerto San Julián, ¿no? Sí, y hay que aguardar, Tincho, por las confirmaciones, porque en lo que respecta a la Patagonia Norte, todo esto es Patagonia Sur lo que les estamos contando, pero en Patagonia Norte quedaron 8, de los cuales deben haber 4 clasificados. Así que habrá que esperar a ver si el parate se da justamente ahora para que se termine. Claro, para que se emparejen, porque de aquí tienen que salir 2 de Patagonia Sur y 2 de Patagonia Norte para que se sigan cruzando. Empezamos a recorrer las voces de los protagonistas después, ni bien terminado y consumada la clasificación del equipo de nuestra ciudad. ¿Cómo le puso el mote el relator de la televisión pública fueguina? Vamos a hablar vamos a escuchar la nota lograda con el capitán de los Cuervos del Fin del Mundo, Nico El Oso Martínez. Viene y disfruta de poder seguir jugando al fútbol, de tener los compañeros que tenemos. A veces le toca a uno, al otro, siempre hay que estar, ¿viste? Por ahí los primeros partidos no me tocaba, pero bueno, yo sabía que en algún momento, como siempre, por ausencia uno juega o por lesiones y nada, una vez que me puedo meter en el 11, ya creo que es difícil sacarme el puesto, pero uno hace lo que puede, ¿viste? Dejando todo como siempre hasta lo último. Decís que es difícil sacarte el puesto, ya estás consolidado, entonces esa defensa se ha consolidado. ¿Cómo lo viven ustedes también como jugadores, no? Que se hablan con el Chelo, con Nico Barrios, con Leo Quiroga, que son hoy los estandartes. Sí, o sea, cuando digo que es difícil sacarme el puesto es porque uno labura como para ganárselo y quedárselo. Después obviamente tengo compañeros que defienden como león y bueno, a uno se le hace más fácil, ¿viste? Por suerte hay una defensa afianzada y bueno, seguiremos
con lo que tenemos, que no tenemos mucho más tampoco, pero con lo que tenemos creo que podemos seguir peleando. Tremendo jugador Nico Martínez, con la humildad, así como es, juega, ¿no? Con simpleza, con firmeza, con mucho... Uno dice, cuando te encontrás con estos centrales, dice, ¿por qué le cae siempre la pelota donde está? Claro, es un tiempista, sabe, lee el juego del rival, sí, y siempre está preparado para el rechazo aéreo. Y algo importante, Tincho, porque empezó jugando de lateral, después se fue posicionando de central, fue pasando por diferentes puestos en la defensa en la jornada de ayer, como lo venía haciendo en los otros compromisos, y en todo momento fue pilar, sostuvo justamente la última línea. Ya vamos a estar hablando en el próximo bloque de los puntos altos que ha tenido los Cuervos. Así es, nos vamos a la primera pausa, auspicio, y nos vamos al corte. Soldasur, ferretería industrial y materiales para la construcción. Pasa por nuestras sucursales de Ushuaia y Río Grande. Y en el próximo bloque te lo cuenta, te lo analiza. Así lo vio Martín Pérez, toda la clasificación de los Cuervos, los puntos altos, ya te lo cuenta, ya venimos.